peña Sevilla Miguel Herrera que hiciera algunos comentarios y hablara sobre la vida de Miguel cuando estuvo con nosotros. Y tengo que decir que si era como jugador, como portero, un excelente portero, tengo que decir que como persona era un tremendo de bueno, tenía un corazón que no le cabía, ¿no? Él era muy amigo de sus amigos y además era una persona que en cualquier momento que necesitaba algo, algún tipo de ayuda o algún tipo de consejo, Miguel siempre estaba ahí, ¿no? Tengo que decir que hay bastantes anécdotas de él, porque claro, cuando él empezó de portero, me acuerdo que nosotros le llevábamos unos 2 o 3 años de diferencia, y claro, cuando las personas nos ponemos todos en 30 años, 32 años, pues no se nota la edad a lo mejor, ¿no? Pero cuando se tiene una persona 11 años y otro tiene 13, o se tiene 11 años y otro tiene 14, esa diferencia en la altura se notaba mucho. A pesar de que Miguel, la familia de Miguel, son todos muy altos, tanto los hermanos como las hermanas, pero él con 11 años no era un niño muy alto. Entonces hay fotos en que se ve, cuando nos hacíamos la foto antes de los partidos, se ve una diferencia de altura entre todo el equipo con la de Miguel, que era bárbara, era espantosa, porque él era unos 3 años y medio, 4 más joven que nosotros. Entonces nosotros por aquella época, en el Campillo de los Pisos, que es donde está ahora mismo la Plaza Mercadería, la Plaza Fati, ahí había 2 campos de fútbol, que es donde nosotros, la gente de los pisos, jugábamos, ¿no? Y me acuerdo en aquella época que los porteros nuestros del equipo de nuestra edad era Emilio, que era hijo de un famoso jefe de la policía de Lora, y Gordón, eran los porteros de la edad nuestra del equipo de aquel entonces. Y me acuerdo que íbamos, en concreto, uno de los que íbamos a jugar era un equipo que se llamaba el de los Cavas, que se jugaba donde está la Huerta Jesús. Los Cavas tenían un buen equipo, pero nunca nos ganaban. Nosotros en aquella época teníamos prácticamente la base principal de lo que era el Lora o de la Estrella, estaba basado en la gente de los pisos. Y me acuerdo que una tarde que teníamos pactado el partido, que era en el campo de ellos, porque a nosotros nos costaba más trabajo ganarle en su campo porque era chiquitito y estrecho. Pero cuando ellos jugaban en el campo de los pisos, que era bastante grande y ancho, los 4 o 5 goles siempre se los metían. Entonces la anécdota esta es que nos presentamos a jugar aquel día que teníamos con ellos, con este famoso equipo de los Cavas, que lo integraba Guillén, lo integraba Enrique Cava, Manolo Danta, un chico Carrasco y su hermano, chico Carrera y su hermano, que me quiero acordar yo, Juan Valencia, me parece que también jugaba en aquel equipo, tenía un buen equipo. Y aquel día cuando nos presentamos, sí, los porteros nuestros, que era Emilio y Gordón, pues empezaron ellos a decir, hoy le ganamos porque el portero que traen es muy chico, hoy le ganamos porque el portero que traen es muy chico. Y lo que no sabían ellos, que el portero era chico, pero nosotros sabíamos que era buenísimo. Entonces cuando empezamos el partido y hacía una parada por aquí, hacía otra parada por allí, salía, sacaba perfectamente, me acuerdo que no sé si ganamos por 2 o 3-0 o 3-1, decían, no hay manera de ganarle. Y eso que tenía un portero chico, ese portero chico iba pasando el tiempo, se iba poniendo cada vez más grande y llegó a ser que, si no hubiese sido por la desgracia que tuvo, yo creo que Miguel hubiera sido un portero, pero de una categoría a la altura de Bullo, a la altura de Zubizarreta o a la altura de los porteros de aquella época, que eran prácticamente de Barcelona. Tenían muy buenas cualidades como portero, porque además vía muy bien el juego. Herrera era de los que casi siempre había empezado de delantero, como muchos porteros que empiezan de delantero. Entonces Herrera tenía una buena visión de fútbol, sacaba muy bien con los pies y con las manos, o sea que era no era portero de los antiguos, yo creo que era de los porteros modernos que con el pie juegan bien. Él ya le pegaba al balón muy bien con las 2 piernas, sacaba con las manos perfectamente y después tenía una talla que era muy buena. Me acuerdo que cuando él venía algunas veces a entrenar con nosotros en pretemporada, él entrenaba por la mañana, recibía Atlético, y me acuerdo que entrenábamos en el Lora y colocábamos 7 o 8 delanteros y no había manera de meterle un gol, pero vamos, estamos hablando de gente que le pegaba el balón como Romero, que lo rompía, gente como Manchu, gente como Martínez, gente como Dueñas, y se ponía por aquí con la mano por aquí y no había manera de meterle un gol. Me acuerdo también que esto me lo contaba ya un hombre que fue mucho tiempo entrenador que lo conoció muy bien, que era Manolo Cardo, que es Manolo Cardo, y en las comidas de los entrenadores, cuando la hemos tenido, siempre me contaba una anécdota que era la siguiente. Él toda la semana se reunía con la junta directiva y con los coordinadores y siempre le estaban pidiendo los informes del Herrera porque tenían una gana enorme de pasarlo al primer equipo. Y sobre todo porque por aquel entonces ya se estaban oliendo que Bullo se tenía que ir del Sevilla. Se tenía que ir, entre otras cosas, porque se quería.
Y entonces él me contaba, Manolo Cardo, dice: Fernando, yo cogía y en todas las entrevistas que hacíamos las semanas yo siempre empezaba a poner pega, que era muy joven, que no tenía experiencia, que le faltaba todavía, que era peligroso pasarlo, que podíamos cometer un error. Dice: Fernando, yo sabía perfectamente que estaba de sobra, lo que pasa es que lo que yo no quería es que me lo quitaran, porque era prácticamente un arma importantísimo y era la base que yo más tenía en aquel Sevilla Atlético de entonces. Dice: yo sabía que si a Herrera me lo quitaban, el Sevilla Atlético de que yo llevaba me iba a bajar bastante. Y eso siempre me lo contaba Manolo Cardo cuando nos hemos juntado las comidas, ¿no? De que él le iba dando paraginones para no pasarlo. Y después, pues evidentemente, Herrera lo hubiese tenido claro, porque en aquella época Miguel Muñoz era el entrenador del Sevilla Atlético, lo cesaron, dejó muy cortito al Sevilla de dinero, y entonces el Sevilla ya no tuvo otra opción de que tenía que largar a Bullo. ¿Qué pasó? Que Manolo Cardo, cuando se hace cargo del Sevilla, como dejó prácticamente sin dinero Miguel Muñoz al Sevilla, la condición que puso Miguel Muñoz, que ya Herrera había fallecido, es que a Bullo no había que venderlo. Él no quería que le trajeran ningún jugador de fuera porque no había dinero para fichar. Entonces Miguel Muñoz, Manolo Cardo pasó a mucha gente del Sevilla Atlético, los Choya, los Ruda, los Moisés, él pasó a mucha gente del Sevilla Atlético, pero no pudo pasar porque ya había muerto Herrera, y por eso la única condición que le puso a Eugenio Montes Cabeza, que creo que era el presidente, es que él se iba a conformar sin ningún jugador de fuera, pero que a Bullo había que mantenerlo. Entonces en aquella época el Sevilla hizo un esfuerzo sobrehumano y mantuvo a Bullo en el Sevilla, evidentemente subiéndosele las fichas y demás, porque Bullo ya era un portero muy cotizado, hasta que pudieron firmar un portero, y fue la única excusa que puso Manolo Cardo. Miguel Herrera te llevaba una trayectoria que, si no hubiese sido por esta desgracia, estaremos hablando de un portero, pues como se habla de Bullo, ¿no? O como se habla de Zubizarreta, o como se habla actualmente de Valdés, ¿no? Creo que ya era de los porteros pioneros en aquella época, de que ya él jugaba perfectamente con el pie, era un portero completísimo. La salida, que es donde él, yo creo que es de marcar, donde un portero, la salida era siempre perfecta. Herrera nunca salía mal en los saques de esquina, pero eso no ya con la edad del Sevilla Atlético, estamos hablando con 19 años lo mejor. Herrera con 14 años sabía perfectamente salir en los saques de esquina. O sea, era muy difícil con la talla que entonces tenía, porque sabía perfectamente marcar los pasos, los tiempos y la distancia, y era un portero completísimo. Era un portero que, ya repito, si no hubiese tenido la desgracia, hubiese marcado historia en el Sevilla. Bueno, en el Sevilla quizás lo hubiera tenido que vender, como cuando salen grandes jugadores y los equipos como el Betis y el Sevilla tienen que vender jugadores, ¿no? Porque Herrera... Bueno, pues con esto del señor Herrera, ¿no? Pues yo lo conozco porque se hizo futbolista aquí, en el Lora. Yo llevo aquí ya bastantes años también. Lo conozco a él, tenía bastantes amistades con él, y este chaval pues lo llevó a Sevilla, porque a probar el Sevilla sí ya quedó igual en el Sevilla. Entonces hubo una temporada que era cuando se jugaba la Copa Primavera, que fue cedido del Sevilla, se lo cedió a Lora para que jugara la Copa Primavera, que eran un mes o 2 meses, algo de eso era. Y entonces estuvimos jugando en donde hacen los autos, en Valverde. Fuimos a jugar a Valverde, y allí pues se lució, ganamos 3-0, 3-1, ganamos allí, y vamos, se lució. Y todo el mundo decía: el largo ese seco, ese buen portero es un porterazo, vamos. Eso es lo mismo que ha pasado aquí de portero. Y sí, que tiene muchas cosas, anécdotas muy buenas de aquí, ¿no? Y luego como amigo pues era una excelente persona también, hablaba con todo el mundo lo quería. Y el de portero yo lo asimilaba mucho jugando muy antiguo ya, a Busto. A Busto era un finito, alto, movilidad, ¿sabes? Bueno, casi más fino que Busto todavía, lo conocía yo jugando. Pues nada, yo, hombre, el estar aquí para mí es un honor, y más recordando a mi amigo, porque fue un grandísimo amigo mío, Miguel Herrera, que fue una persona entrañable y una persona que le demostró a muchísima gente la calidad de persona que era, ¿no? Una persona humilde y una persona que no tenía nada suyo, ¿no? Una persona que demostró tanto en el terreno de juego como en lo familiar, como en lo personal, que era una persona que se dedicaba en cuerpo y alma a lo que le pidieran, ¿no? Y independientemente de eso, pues lo tengo omnipresente, porque fue un año en el que murió, que a mí prácticamente personalmente me dejó marcado, porque también murió mi padre, que murió en febrero del 81, y luego tuve un masazo grandísimo cuando tuve la muerte del que fue en septiembre de ese mismo año, ¿no?
Entonces, pues una persona en la cual yo pasé unos ratos muy buenos con él, tanto cuando jugábamos en el equipo del Betis, que era un equipito que hicimos a nivel de barrio, en la Huertecilla, en Lora del Río, y bueno, pues ahí jugábamos y lo pasábamos divinamente. Prácticamente un poco toda la cantera salió parte, una base importante de la cantera del Lora. Él no jugaba, había que añadir que él no jugaba de portero, jugaba de delantero centro, porque Herrera, entre otras cosas, era un tío polivalente. Lo mismo jugaba delantera que jugaba medio, que jugaba delantero. En aquella época le gustaba jugar delantero y bueno, era un cazagoles, ¿no? Y luego, pues, cuando veníamos a jugar polideportivo, si teníamos que jugar balonmano o jugábamos al tenis, pues era el que ganaba, ¿no? Es decir, que era una persona polivalente, para todo lo que hacía se le daba bastante bien, ¿no? Y en definitiva, pues tuvimos una infancia muy bonita, muy bonita. Él sabía además de todos los que fuimos a Sevilla en aquella época, que nos ficharon, tanto para infantiles como para juveniles, pues él sabía prácticamente además que pues, él podía ser futbolista, que de hecho si no hubiera pasado la desgracia tan grande que ocurrió, pues hoy por hoy sería un grande del fútbol. Totalmente, lo estoy totalmente convencido. Y de hecho, pues bueno, de la manera que lo fichó en Sevilla y de la manera que ascendió y que prácticamente Miguel Muñoz en aquella época, que era una persona que no tenía que demostrar nada, lo tenía todo hecho, pues miró hacia atrás y vio que era un figura, lo subió y vería unas cualidades grandísimas en él cuando prácticamente pues aquello fue visto y no visto, pero hubo ese problema y hubo bueno, esa desgracia tan grande de que bueno, en un accidente de tráfico pues, perdió su vida, ¿no? Pero hoy estaríamos hablando, si no hubiera sido así, pues que hubiera sido un auténtico figura, un crack del fútbol, seguro, con toda rotundidad lo digo, porque eso era así, todos los que lo conocimos sabíamos que era un figura, era un fuera de serie. Y además de esto, pues añadir que, bueno, la fatídica curva esa tan mala que hay ahí, que ya se quitó, pues por suerte o por desgracia tengo que pasar casi a diario y bueno, lo tengo presente y me santiguo, tiro un beso al cielo y me acuerdo mucho de él porque Dios lo tendrá lo más alto de su gloria y será el portero digamos eterno, ¿no? de la gloria, porque independientemente de eso pues, me acuerdo mucho de él por eso, porque era un... Hablar de Herrera para mí es un orgullo. Yo siempre que paso por la carretera de Carmona, para mí es un recuerdo y siempre enfocado en la persona de Miguel Herrera, que para mí ha sido siempre un compañero y bueno, aunque ya nos falta, pero yo siempre lo tengo en mente, ¿sabes? ¿Qué voy a decir de Herrera? Herrera ya todo el mundo de aquí de Lora lo hemos conocido. Y los que hemos tenido la suerte de vivir desde pequeño, como yo he vivido, yo prácticamente lo he conocido desde pequeñito, desde la edad del colegio, en edad escolar, y para mí siempre ha sido un compañero y un referente como persona y bueno, y como deportista, pues ¿qué puedo decir de él? Miguel Herrera para mí ha sido, si no el mejor portero, de los mejores porteros que he visto yo debajo de una portería. Y nada más, yo, hombre, hace ya muchos años de la fecha esta señalada tan trágica y bueno, siempre lo guardo en el recuerdo y para mí siempre perdurará en los restos de mi vida, ¿sabes? Y poco más, yo la verdad es que no se me ocurre decir nada de esto. Bueno, yo de Miguel podría hablar tantísimas cosas que ahora mismo se me hace un mundo hablar de él, vamos. Hace ya 30 años que se murió, parece mentira. Yo lo conocía desde pequeño, nos conocíamos desde chicos, vamos, jugábamos juntos. Después tuvimos la suerte de que ficharon a Herrera y por ficharlo ahí nos llevaron a unos cuantos allí a Sevilla, entre ellos yo. Y bueno, pues seguimos la amistad como siempre y aparte que nos jugábamos juntos allí en Sevilla, lo que fortaleció muchísimo la amistad. Y como persona yo te puedo decir que Herrera era todo lo que te diga poco, todo lo que tenía era de los demás y era una gran persona. Después como futbolista, no es que lo diga yo, todo el que lo vio,
sabía que iba a ser un portero de época. Y todo el mundo allí en el Sevilla lo decía, y además las actuaciones que tenía. Yo te puedo decir que la mejor parada que yo he visto en mi vida se la vi a Herrera en Melilla, en un partido jugando contra el Melilla, de juveniles de Sevilla, y fue un paradón extraordinario, y se levantó hasta el público para aplaudirlo. Y te podría contar mil cosas de Herrera, de cómo era, en fin, de lo alegre que siempre estaba alegre, y en fin, muchas cosas. Un portero ahora mismo por Sevilla, que era la SAE, que yo creo que Herrera se parecía bastante, porque Herrera no era un portero de hacerse muchas paradas, era un portero de una gran colocación, y esa colocación le servía para que no tenía que hacer grandes paradas, sino que las paraba casi todas, vamos, es que las paraba casi todas, pero no tenía que hacer grandes paradas, sino que tenía una gran colocación. Una gran colocación, eso era la mayor virtud que tenía Herrera, era la colocación que tenía una colocación impresionante, lo que le evitaba tener que hacer grandes paradas, siempre estaba bien colocado. Hombre, sin duda, Herrera ya estaba, Miguel Muñoz, que era el entrenador del primer equipo en aquella época, ya lo tenía en mente. Después se fue, vamos, tuvo la mala suerte, él estaba con Manolo Caro del Sevilla y Miguel Muñoz estaba en el primer equipo con el Sevilla. Y sin lugar a dudas Miguel Muñoz ya hubiera tirado de él. Y hubiera sido un portero de época en el Sevilla, pero sin ninguna duda. Y más si después que tuvo Miguel Muñoz lo echaron y hubiera estado Carlos. Entonces, sin lugar a dudas, hubiera sido el titular del Sevilla en aquella época, seguro. Estamos aquí para recordar un poco la trayectoria a nivel local y a nivel de compañero de Miguel Herrera Marzo, que fue portero del Sevilla y también portero del Lora y portero y aquí fue pues donde él más o menos pues inició su andar deportivo como portero y como deportista y como compañero de todos los que fuimos de él, que todos yo creo que en momentos de nuestra vida pues hemos ido recordando, a veces no día a día, pero ya por el tiempo, pero sí en momentos determinados. Pues Miguel, pues sí, pues marcó una época y marcó lo que era un deportista de élite y una gran persona en la época de su infancia. Aquí es donde él se inició, aunque yo diría que más que aquí